Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Más allá de las palabras. Estamos muy felices de que estés aquí con nosotros. Un episodio más, un capítulo más. Realmente tú sabes que la intención de este podcast es llenarte de información sobre el desarrollo del niño. La terapia de lenguaje, somos terapeutas de lenguaje, yo soy terapeuta de lenguaje, pero lo tomamos como una terapia integral. Vemos al niño con diferentes áreas del desarrollo en donde podemos intervenir. Y realmente creo que es muy importante porque hay muchas familias que no tienen el acceso a estas terapias y algo más importante es que no tienen el acceso a información. Y realmente queremos abrir este espacio que sea de bendición para ustedes, para que puedan ayudar a sus hijos en casa. Y bueno, el día de hoy es un tema súper interesante que yo estoy segura que te va a interesar. Muchos de ustedes se van a identificar con este tema porque a lo largo de mi experiencia en las terapias de lenguaje, la verdad es que ahorita estábamos hablando de porcentajes, que ahorita nos lo van a explicar un poquito más, pero de mis pacientes yo creo que el 90%, el 85% tiene problemas de alimentación, que son muy selectivos con las comidas. Yo creo que este tema les puede sonar por ahí en casita. Hay muchos niños actualmente que tienen muchos problemas de alimentación, que son quisquillosos con las comidas, con la comida. Y actualmente hay un término, no sé si tú lo has escuchado por ahí en casa, que se llama picky eaters. Son estos niños que son como muy selectivos al comer. Y vamos a estar hablando sobre esto, cómo afectan el desarrollo, por qué pasa esto, qué características tienen. Y para eso invitamos a alguien muy especial que también es colega. Todas han sido colegas aquí de carrera. Entonces quiero que te presentes. Bienvenida. Muchas gracias, primero que nada, por la invitación, Avi. Mi nombre es Livier Rascón, soy terapeuta de lenguaje y tengo una especialidad en terapia de alimentación. Ay, súper interesante, familias. De verdad que por favor pongan mucha atención. Si es necesario, saca un cuadernito y apunta todo lo que tengas que apuntar para que esta información, pues no solamente la oigas, sino que la escuches y que sea de bendición para tu vida, tu familia y para tus hijos. Y pues adelante, vamos a empezar con este tema. Y para empezar, quisiera preguntarte, ¿qué son estos niños picky? Ok, estos niños picky son los niños que tienen problemas con la conducta alimentaria, ¿sí? Son niños que son regularmente de 0 a 6 años, que tienen problemas con esta conducta de alimentación, que esta conducta les va a afectar en su sistema nutricional o les va a afectar en su desarrollo socioemocional. Estos son los niños que conocemos como picky eaters, como quisquillosos para comer. Ok, entonces afecta diferentes áreas, como bien Así mencionas, es. la cuestión emocional, cuestión física, muy importante lo que mencionas a nivel, pues, nutricional, ¿no? Hay estos niños, he de confesar, familias, y te he de confesar a ti, que a mí cuando yo era chiquita me decían la niña nugget, porque solo comía nuggets. Fue una etapa en Ajá. donde solo comía puros nuggets y me enojaba si no había nuggets. Y mis primos me empezaron a decir, ay, es que tú eres la prima nugget. Y pues bueno, actualmente hay muchos niños que están seleccionando comidas, pero pues en mi vida fue una etapa, no sé si esto sea normal, si son por etapas, ahorita no lo vas a platicar, pero a lo largo de su vida pues puede traer muchas consecuencias a nivel nutrición. Así es. Sí, hay niños que son por etapas y que lo superan, lo llegan a superar en algún momento de la vida, y hay niños que son ya patologías un poquito más severas y que pues si no hay un seguimiento adecuado y no hay como atención adecuada, pues se les puede ir hasta la vida adulta, ¿verdad? Yo tengo pacientes que llegan a consulta y bueno, empiezo a rastrear precisamente porque muchas veces es desde los hábitos, desde la casa, de cómo lo trabajaron los papás. Pero tengo papás que me dicen, no, pues es que yo también soy súper selectivo, a mí también me tienen que separar la comida, muchas cuestiones que en consulta empiezas a rastrear para ver el tipo de manejo que le vas a dar y para conocer el origen de la problemática, porque puede tener diferentes causas.
Ok, y eso que me comentas, ¿cómo podemos identificar a un niño, a un adulto? Vamos a hablar específicamente de niños, Ujú. para que nosotros nos enfocamos un poco más en esto. ¿Cómo identificas a un niño que es un picky eater? Ok, mira, los separamos son dos, son los alimentadores quisquillosos que les llamamos como picky eaters como tal. Son estos niños que tienen una lista limitada como de 30 alimentos para comer. Son niños que te aceptan a lo mejor un alimento de cada grupo de alimentos. Por ejemplo, de cereales te aceptan nada más el arroz, de proteína te aceptan nada más el pollo, pero la carne y el pescado no. Son niños que comen algún alimento, lo prueban y luego dejan una temporada así de ya no lo quiero, ya no lo quiero, ya no lo quiero, pero si después, pasados unos meses, se los vuelves a ofrecer, lo vuelven a aceptar. Son niños que les pones en el plato y que a lo mejor no se lo comen, pero aceptan tocarlo, olerlo, aceptan como esta parte. Esos son los picky, los quisquillosos. Y están los que tienen como la patología ya un poquito más agravada, que son los alimentadores problemáticos, se les llama. La teoría les llama alimentadores problemáticos y son estos niños que su lista está muy limitada, como dices tú, nuggets y nada más del Carl's Jr. Ok. Porque si se los compran en el Burger King, identificaron que son del Burger King, no sé si pueden decir, no sé si se pueden decir Sí, marcas, sí, perdón. sí. Adelante. Bueno, pero de lugares en específico, porque si se los compras en otro lugar, detectan inmediatamente que no son los que están acostumbrados. Son niños que su lista de alimentos está limitada a 20 alimentos. Son niños que no aceptan de todos los grupos, o sea, son niños que es que nada más me come sopa, es que nada más me come pan, es que nada más me come cosas fritas. Son niños que no aceptan comida en el plato, no aceptan tocarla, olerla, te la avientan al piso. Son niños que regularmente no van a comer con la familia ni están integrados en la dieta familiar. Son niños que ya los papás llegan muy desesperados a consulta y me dicen, estamos muy desesperados, ya no sabemos qué hacer. Estos niños son ya los alimentadores problemáticos. Ok, híjole, qué importante, incluso también, o sea, los que nos están viendo en casa en la información, saber en dónde están sus hijos, ¿no? Ujú. En qué grado, por dónde van empezando. Y algo que quisiera preguntarte es, ¿hasta qué punto? eh, bueno, es que más bien, hay hay muchos diagnósticos que van de la mano, a una mala alimentación, que de Ujú, repente les gustaba algo y luego ya no les gustó. ujú, Refiriéndonos un poquito más específico, por ejemplo, el autismo, ujú. ¿no? Que se menciona mucho que hay muchos problemas de alimentación. ¿Cómo los papás pueden hacer esta diferencia de que, híjole, o sea, sí tiene problema de alimentación, pero no sé si es algún diagnóstico en específico, si solo es un problema de alimentación? ¿Cómo pudieran hacer esta diferencia? Mira, regularmente, ahorita decías que habíamos platicado de los porcentajes, ¿verdad? Hablamos de que hay un 25% de los niños que no tienen ninguna condición de discapacidad, ninguna neurodivergencia, ningún trastorno, que van a presentar este tipo de dificultades o de problemáticas, pero que son los mismos niños que es como una etapa y que si hay un buen manejo desde casa lo van a superar. Y está esta parte donde hay más focos de alerta, ¿sí? Por ejemplo, los niños, los bebés que presentaron reflujo, que presentaron gastritis, que presentan acidosis tubular renal, todos ellos me llegan a consulta muchos niños que llegan con ya estos antecedentes de que pues hay una situación a nivel gastrointestinal y que eso les genera la selectividad alimentaria. Hay niños desde bebés, los papás cuando hago la historia clínica me dicen, no, es que sabes que batalló para succionar, no quería el pecho, le daba asco. Desde que empiezan con la alimentación complementaria se van viendo como esa parte
de que sensorialmente algo anda mal, que sensorialmente hay algo que por más que lo trabajes, que por más no está pues avanzando. Y bueno, ya estos niños que ya tienen algún diagnóstico como tal y que traen esta selectividad, pues ya es más, pues, yo te comentaba ahorita, el 75% de los pacientes que tenemos que tienen algún trastorno, que tienen alguna neurodivergencia, van a estar presentando algún tipo de selectividad alimentaria. Ok, ok, qué importante saberlo porque es importante hacer diferencias, porque luego muchas de estos sobrediagnósticos, ¿no? Que en la escuela, a lo mejor algunos maestros, no sean ustedes si escuchan esto, que o no habla, ya tiene autismo, o no come algo, ya tiene autismo. Entonces hay que ser muy conscientes, hay que tener la información correcta de que puede presentar un problema de alimentación sin tener algún trastorno en el neurodesarrollo, algún diagnóstico. Puede ser un simple problema de alimentación o bien una cuestión sensorial que ahorita mencionaste, ¿no? Tenemos que buscar cuál es la causa por donde va a haber estas señales de alerta dependiendo de cada paciente. Y también quería preguntarte, ok, ya existe un problema de alimentación, con o sin diagnóstico. ¿Cómo se desarrollan? ¿Cómo crecen estos niños? Bueno, obviamente hay una situación ahí compleja, depende también de qué tan severo es el problema, pero primero que nada, sí el aspecto nutricional hay que cuidarlo, ¿verdad? Porque finalmente es nutrición que no llega al cerebro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, también me han llegado pacientes que traen un retraso severo del lenguaje o que traen ahí cuestiones, foquitos rojos de atención y todo, pero luego nada más come chicharrones y nada más come cacahuates y nada más come papitas. Y entonces nutricionalmente este cerebro tampoco está bien, ¿verdad? No podemos exigirle a este cerebro que no está nutrido, pues que haga las funciones que necesita hacer, ¿verdad? Entonces son niños que regularmente, bueno, en cuanto a la nutrición, hay algunos que empiezan con anemias, hay algunos que, esta parte que te digo, empiezan a haber desfases en su desarrollo, pero a causa de la desnutrición de esta parte. Y pues son niños también, son familias que luego empiezan a desarrollar situaciones a nivel emocional, como te decía, le pega la parte socioemocional porque cada vez que va a ser hora de comida en la casa, pues es un tormento y un martirio, ¿no? Y comes y no te levantas y te sientas y te castigo y si no sé qué, y entonces cada que se acerca la hora de comer es un martirio para el niño y es un martirio para la familia. Entonces también empiezan a desarrollar este tipo de dificultades socioemocionales por este tipo de cuestiones. No, claro, imagínate las rabietas y el show que se hace en casa cuando es la hora de comida. Entonces, hay que poner mucha atención si tu pequeño ya está pasando por esto. ¿Qué tenemos que hacer? Y esta es mi siguiente pregunta. Ya sabemos que hay un problema de alimentación. ¿Qué tienen que hacer las familias para corregir este problema? Sí, bueno, mira, siempre que me llaman para alguna valoración o para alguna consulta, yo rastreo primero esta información porque, como te decía, para saber cómo el origen primero, ¿no? Entonces, yo como familias primero les invito a esta parte de ir analizando cómo es el hábito en su casa. Hay niños que, por ejemplo, bueno, pues es que ya ven comiendo la tele. Y entonces si le quitas la tele, o sea, ya realmente el comer es una experiencia, ¿no? Y si tú le estás poniendo la tele a tu hijo y entonces ya no se dio cuenta ni de lo que ni de lo que está comiendo, ni esa experiencia sensorial que él requiere, ni de aprendizaje. Entonces yo voy rastreando eso y lo primero que saco es toda esa información. Cuando es necesario, de acuerdo a lo que me van preguntando, hago perfil sensorial. Y sobre el perfil sensorial mando primero un plan de trabajo primero a casa. ¿Por qué? Porque los hábitos alimenticios se establecen en casa. Si yo lo jalo a un contexto de terapia, a trabajar alimentación, pero yo no hago modificaciones desde casa, el proceso va a ser más tardado. Entonces,
lo que hay que hacer es pues eso, ¿no? Buscar es que esta parte de la rutina, que es muy importante que trabajamos en las familias de nuestros pacientes, es la alimentación es una rutina, ¿no? Y entonces tenemos una hora para desayunar, tenemos una hora para comer, tenemos una hora para cenar, de acuerdo a la edad de desarrollo del niño, pues vamos haciendo la rutina de a ti te toca poner el mantel y le vas anticipando, mira, te hice un pollito, huele rico, es de color tal, le puedes anticipar con fotografías, este tipo de cuestiones, tratar de eliminar comidas chatarras en el inter, que sea como, bueno, voy a ver si es, porque luego también lo que sucede es que los papás es, pues de que no me coma nada, que coma papitas, pues le doy las papitas, ¿no? Y eso pues hace también que el niño menos quiera comer, porque va desarrollando este hábito. Entonces, trabajar como esta rutina, yo siempre les digo, ofrezcan alimentos, aunque ustedes sepan que no se lo va a comer, ofrézcanlo, introduzcanlo a esta dieta familiar. Claro que si no le gusta el brócoli, pues no le vas a servir 5 ramilletes de brócoli, le vas a servir uno, se lo vas a poner en el plato y le vas a decir, ¿sabes qué? Pues trata de probarlo, si no te gusta, ahí se queda, no pasa nada, pero ofrecer la variedad de alimentos a los que a los que está expuesta la dieta familiar para que ellos vayan desarrollando este tipo de hábitos. Fíjate que lo que mencionas se me hace muy interesante porque yo he visto a muchas familias obligar a sus pequeñitos a comer. Creo que y tú me vas a corregir, es normal que a un niño le gusten nada más las papitas. Digo, a mí también me gustan un montón las papitas, pero yo sé de una manera más consciente y grande que no es lo que debo de comer. En mi día a día, pues porque necesito tener una dieta, pues estar nutrida y demás. Entonces es normal que a los niños que les gusten más las papitas. Entonces es una cuestión de ofrecer, porque creo que, como bien mencionaste, los papás están tan a lo mejor limitados es que ya sé lo que no le gusta, ni siquiera se lo voy a ofrecer. Y eso es algo, familias, que yo creo que todos los deberíamos de tomar en cuenta. No tomar nada por hecho. Y también algo importante es que buscar ayuda. Realmente una cuestión de alimentación, como ahorita mencionábamos, puede ser, no sé si haya niveles como de gravia, moderada y demás. Sin embargo, podemos tener terapias para ayudar a sus hijos en este sentido. Y quisiera preguntarte por eso. Ahorita mencionaste que haces una valoración, un perfil sensorial. ¿Cómo es el proceso terapéutico para un niño que es quisquilloso con la comida? Ok, bueno, pues la idea pues es esta parte donde, de acuerdo al perfil sensorial, si sale alterado algo del perfil sensorial, trabajas precisamente para estimular esa adaptación sensorial al cerebro, ¿no? Vas trabajando con texturas, vas trabajando con estrategias que tienen que ver, por ejemplo, como con cadenas alimenticias, de decir, bueno, voy a meter primero el machacado, voy a meter el color que le gusta, o voy a meter ay, se me fue ahorita la palabra, pero bueno, voy a meter un factor que le permita a él como obtener más esta información sensorial, ¿no? Desde trabajar la tolerancia a estos alimentos, hay niños que ni siquiera la foto pueden ver de la manzana, ¿no? Entonces inicias desde, vamos a ver la foto y luego se lo presentas en juguete, haz de cuenta como si fuera una terapia de pasar de lo concreto a lo abstracto, a lo simbólico, todo eso, hasta que ya vas ofreciendo poco a poco la real. Hay estrategias que se llaman regla de 3, que se manda a casa a decir, bueno, le vas a ofrecer 2 alimentos que sí le gustan y le vas a ofrecer uno que no. Pero ese que no le gusta, como te decía ahorita, no le vas a ofrecer el plato lleno porque obviamente no se lo va a acabar. La teoría maneja que son 32 pasos para que el niño tolere ese alimento.
en la boca, y tolerarlo no significa comerlo. O sea, tolerarlo va desde aceptarlo en el plato, desde olerlo, desde tocarlo, desde probarlo, acercarlo a la boca. Entonces vamos llevando la terapia hasta esos 32 pasos, y vamos guiando a la familia para que lo haga en casa, porque como te decía ahorita, pues el hábito se establece en casa. Qué impresionante. O sea, no es nada más, familias, sentarse y querer abrir la boca al chaparrito para que coma el alimento que le estás presentando. Aquí nos están comentando que son 32 pasos, es impresionante. Y también algo a nivel sensorial que yo creo que ambas hemos aprendido a lo largo de la terapia, de nuestra profesión, la cuestión sensorial. Fíjense que yo he aprendido, familias, que hay muchas familias, incluso en la escuela y demás, que si a un pequeño no le gusta una textura, típico del pegamento, que no le gusta tocarlo, pues la estrategia es embarrarle todos los brazos, embarrarle la cara, y el pequeño, el chaparrito, así en un grito, llanto, está sufriendo. Y eso es algo que quisiera comentar. Hay niños con problemas de alimentación, con problemas sensoriales, con texturas y demás, que no lo hacen por conducta. No es que te estén desafiando, no es que sean malcriados, es que hay un problema más allá del que podemos ver. Y si tú lo obligas de esta manera, a embarrarse todo el cuerpo, a darle la comida en la boca a fuerza, de verdad es como si lo estuvieras quemando por dentro, porque no lo tolera. Y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta para pensar, ok, no lo voy a exponer a este tipo de situación, y con esta información saber que hay terapias que se especializan en esto, que no es lo que vemos en TikTok de paso uno, paso dos, son 32 pasos. Es toda una metodología que solo las personas certificadas y adecuadas te pueden ayudar. Y bueno, ¿cómo sabemos cuando ya es más preocupante? ¿Cuándo llega a ser que los niños quisquillosos que no comen de muchas cosas, cómo los papás dicen, sabes que ya me está preocupando de más? ¿En qué momento se vuelve preocupante la situación? Ok. Antes de contestarte esa pregunta, sí me gustaría volver a ese punto donde tú dices que es muy importante no obligarlos. Ujú. ¿Por qué? Porque lo que sucede a nivel cerebro cuando nosotros estamos en peligro, lo que hace el cerebro es soltar esa adrenalina, ¿no? Y registrar eso como es peligro y protégete. Algo similar sucede con estas experiencias negativas con la alimentación. Ya mi papá ya me regañó, ya me castigó, ya sé que me la paso castigada, entonces el cerebro asocia esa parte de decir, esto es negativo, esto es malo para mí, y lejos de ayudar a que nos ayude a favorecer esta parte de la alimentación, más negativa es la experiencia para él y menos va a comer. Entonces sí, la idea es no regañar, no gritar, no obligar. Se le invita, se le sugiere, pero se va respetando también poco a poco ese proceso para que sea el propio niño que vaya diciendo, ok, ya estoy listo para esto y estoy listo para seguir en el proceso de seguir probando y aceptando. Y ya contestando tu pregunta, ¿cuándo es ya más grave? Bueno, te comentaba ahorita, ¿verdad? Los niños a los 2 años, más o menos, ya tienen establecidos como estos hábitos de alimentación, ya probaron, ya debieron de haber probado la mayoría de los alimentos, ya pasamos esta parte, a los 6 meses inicia la alimentación complementaria, y dependiendo del método que mamá elija, si sea papilla, si sea baby led weaning o si sea mixto, pues ellos van experimentando con estos alimentos, y a los 2 años se supone que ya tiene en su dieta toda esta parte establecida. Si a los 2 años tu hijo sigue presentando este tipo de situaciones, y a los 2 años tú ves que es muy selectivo, que tiene o sea, que tiene en su lista 20 alimentos o menos,
que nada más come papas de cierto lugar, que nada más quiere comer nuggets, que no come frutas, que no come verduras, todo este tipo de sintomatologías, pues lo ideal es que yo siempre he peleado por la atención temprana. Okay. Entre más chiquitos lo trabajes, hay más posibilidades de un mejor pronóstico, porque luego van creciendo y aparte de que el origen pudiera ser un trastorno sensorial, pues obviamente la estructura mental del hábito se va quedando y es como con los niños con problemas de articulación que decimos, ay, es un vicio articulatorio, ya se le hizo. Igual esta conducta alimentaria se vuelve un hábito y entre más grandes es más complicado quitarla. El proceso de terapia va a llevar mucho más porque no son procesos rápidos, a veces los papás se nos desesperan, pero si me llega un niño de 8 años, si me llega un niño de 11 años, va a ser mucho más tardado que un bebé de 6 meses, de 8 meses, de 1 año, de 2 años. Yo he tenido bebitos en consulta que inician con la alimentación complementaria y empiezan estos foquitos rojos de, ay, es que no quiere agarrar la comida, ay, es que no quiere agarrar la cuchara, es que agarra y ya pasó el tiempo como de adaptación y escupe la comida. Entonces, inmediatamente esas mamás buscan el apoyo, se hace como la valoración de lo que está sucediendo y en 2 meses salen rapidísimo y ya no vuelven a recaer regularmente, pero un niño de 2 años, de 4 años, se va a tardar mucho más en ir trabajando estos hábitos. Entonces, entre más chiquitos, mejor. Si tienen la duda de qué es lo que pudiera estar pasando, pues lo ideal es que busquen informarse, que busquen a alguien que los oriente y los asesore para ir conociendo la causa, el origen y sobre de ahí ir dando las estrategias para que vayan trabajando en casa. Oye, como mencionabas, pues la intervención temprana siempre es lo mejor. Imagínate ya de 2, 4 años, ya de 8, como dijiste, o sea, la rabieta va a ser mucho peor que si es un bebé. Entonces, pues sí, siempre, si vemos foquitos, es que sabes que yo creo que pasa mucho, es este pensamiento que incluso con el lenguaje nos pasa, ¿no? De que es que está chiquito, luego le va a gustar, luego lo va a decir, luego va a empezar a hablar y dejamos pasar y pasar el tiempo y se vuelven ya cuestiones problemáticas muy agudas y severas que no las atendimos a tiempo. Y pues esa es otra invitación, familias, a que dejar de escuchar esos consejos que no lo hacen con una mala intención, estoy segura, pero familiares, ¿no? Sobre todo de, déjalo, no pasa nada, a ti no te gustaba. O déjalo, ya lo va a comer cuando sea grande, lo va a decidir. Realmente creo que podemos intervenir desde a una edad muy temprana para evitar este tipo de situaciones. Y quería preguntarte, a nivel lenguaje, a nivel cognitivo, ¿cómo afecta a que los niños sean quisquillosos para la comida? Mira, afecta desde el hecho de tú sabes como terapeuta que los prerequisitos o los precursores para el lenguaje están desde la masticación, desde la deglución, desde todas estas cuestiones. Entonces, estos niños que son selectivos, muchas veces, a veces, por ejemplo, me llegan a consulta y luego es que no comen carne. Y luego te vas y revisas toda la parte oromotora y resulta que ni siquiera tiene la suficiente fuerza como para masticar esa carne, ¿no? Entonces va afectando desde esta parte de los prerequisitos, desde los precursores del lenguaje. Y a nivel cognitivo, como te decía, afecta desde la nutrición, desde que no va a haber un cerebro bien nutrido, desde la flexibilidad, porque luego también no son flexibles para aceptar, para estas cuestiones, más si hay una cuestión sensorial. Y obviamente, pues, como comentábamos también, que hemos comentado a lo largo de este tiempo, la parte socioemocional también, ¿verdad? Porque ya te lo llevaste a la piñata y resulta que lo que había en la piñata, pues la criatura no come, o ya quieren salir fuera a un restaurante y entonces ya interrumpieron toda la dinámica familiar porque la criatura no quiere comer nada de lo que hay en el restaurante. Va afectando todas las esferas de la vida de ese pequeño.
Sí, 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 sin duda. Creo que esa parte social ahorita que mencionabas, qué importante. La verdad es que yo creo que si atiendes a alguien de 26 años, voy a ir contigo porque yo a lo mejor, y mis papás no lo hicieron con una mala intención, pero eh, yo nunca estuve expuesta a alimentos que no me gustaran. Ujú, O sea, yo siempre tuve, pues, chiple. Yo siempre fui ujú, como muy consentida porque pues a lo mejor fui la última y demás y lo que quisiera. Bien lindos mis papás. Pero la verdad es que sí, en mi vida adulta ha sido difícil la cuestión de alimentación. ujú, ¿Por qué? Porque ahorita justo mencionabas cómo identificar a un niño que es quisquilloso para comer. Esta lista de 30 alimentos, que no pasa de 30 alimentos. La verdad es que yo creo que yo no pasaría de 30 alimentos por una cuestión de que me dan asco ciertas ujú. texturas, me dan muchas cosas. Y esto lo menciono, familias, para que ustedes reconozcan que no solamente es al tener un diagnóstico, porque, y lo vuelvo a mencionar, porque es bien fácil meterte a Google Ujú, y mencionar ciertas características que está pasando tu hijo o demás, y te va a salir información de, no, tu hijo tiene esto, tu hijo ujú. tiene esto. Es como si nosotros decimos, le ponemos en Google que me duele la rodilla, no, pues ya tenemos cáncer, ¿no? Ujú. Entonces, lo comento por esta situación. No todo lo que busquemos, no todos tiene que ser bajo un diagnóstico. Y algo que también quisiera preguntar es, un niño con o sin diagnóstico, ¿la terapia de alimentación es la misma? En los procesos, los pasos a seguir, sí, en esta parte de ver desde el origen y en la parte sensorial y en la parte de trabajar la adaptación a las texturas y estas cuestiones. Ojo, también aquí es bien importante, el especialista con el que vayan, hablando del origen, hay cuestiones que a veces son emocionales. Okay. Sí, hay, digamos que está dividido también estas cuestiones de trastornos de la ingesta cuando es lo que comúnmente bulimia, anorexia, ese tipo de cosas, pues el abordaje es diferente y el especialista también es diferente en este caso, ¿verdad? Ujú. Se tiene que echar mano de un equipo multidisciplinario, un nutricionista, el médico que está checando la parte de la anemia, todas estas cuestiones, quien está trabajando lo, lo emocional. Entonces te digo, sí, el origen va a marcar mucho la pauta de cómo lo vas a abordar, pero si hablamos de cuestiones sensoriales y cuestiones de hábitos, de que no estuvieron expuestos, de que hubo hay cuestiones, en este caso sí es muy parecido. Ok, y algo que también aquí importante para recalcar eh, es saber identificar cuando es sensorial y cuando es una cuestión de hábitos. Justo ahorita nos comentabas que hay niños que ni siquiera pueden ver el alimento. Ajá. En una foto hay niños que ni siquiera la pueden oler. ¿Cómo nos podrías dar algunos tips o cómo identificar cuando es algo sensorial Ujú. o cuando es una cuestión de hábitos? Mm, sí, eso es bien importante porque pasa mucho. Realmente lo vamos a poder identificar en el grado de afectación de la funcionalidad en la vida cotidiana, ¿no? Eh, a nivel sensorial es esta parte, te digo, regularmente hay otras cuestiones. No nada más es el rechazo a los alimentos, van a ser niños que son los típicos niños que dices, oye, no le gusta ponerse chamarras, no quiere ponerse calcetines, no le gusta tocar, no le gusta ensuciarse, huele algo y se me vomita. Hay niños sensorialmente, los niños que son súper sensibles con los olores, ahí hay una cuestión sensorial. De esas de no puedo en ese grado de afectación. En el caso de los hábitos es bien también bien marcado porque, por ejemplo, justo hoy en la mañana platicaba, mi hijo, el más grande, es con el que batalla un poquito más con algunas cuestiones. Y luego me dice, le digo, por ejemplo, mamá, es que comí lechuga en la escuela, ¿no? Por decir, y yo.
como ¿por qué comiste lechuga en la escuela y en mi casa no? Y no, es que la que cocina en mi escuela sí cocina rico, tú no. O sea, me llega a decir Qué eso. dolor. Pero regularmente son niños que en otros contextos llegan a probar, aceptan probar. Esta parte es como, bueno, ya aceptó, ya lo probó y a lo mejor en 2 semanas no lo volvió a probar, pero son niños que vuelven a probar. Los niños que no, son estos de plano del berrinche, de ya se vomitó, de plano, lo que te decía ahorita, la hora de comida es la hora de terror en la casa, no se puede con ellos. Entonces, si estás viviendo tú como papá esa situación de decir, ya no puedo, estoy desesperado, ya probé todo, ya le escondí en la licuadora, ya le hice los hotcakes de Hulk, ya no puedo, o sea, ya es en este momento en decir, bueno, creo que sí necesitamos una ayuda extra. Y cuando son hábitos, te digo, si les empiezas a presentar, empiezan a aceptar, empiezan a probar. Un día te dicen, ay, sí quiero, sí te quedó rico. Otro día te dicen, ay, no, y no tengo ganas. Pero digamos que la funcionalidad en la vida cotidiana es más relax, más tranquila que en el otro caso donde ya es un alimentador problemático que dices, ya no sé qué hacer con él. Ok, entonces estas diferencias nos ayudan a identificar por qué proceso está pasando nuestro hijo en casa con la alimentación y saber cómo abordarlo. Una cuestión sensorial o una cuestión de hábitos, porque un niño sensorial, como ahorita lo mencionábamos, no es por conducta el vómito, es porque realmente le da una sensación de no poder soportarlo. Entonces, y esto, familias, no significa que ya no hay nada que hacer. También hay una cuestión terapéutica que se trata de esto, en donde se logra que el pequeño lo acepte. Entonces, no se preocupen, no es el fin del mundo. Sin embargo, lo que queremos que identifiquen es que no es que sean malcriados, no es que sean chiples, es que hay una cuestión sensorial. Y ahorita lo mencionaba, lo volvemos a recalcar. Son niños que no toleran ni siquiera ver una foto, no toleran olerlo, no toleran ninguna textura, no toleran tocarlo y mucho menos van a tolerarlo tenerlo en su boca. Algunos hábitos, como mencionabas, que lo vuelvo a recalcar, que sí lo pueden a lo mejor tolerar en otra casa. Eso me pareció muy interesante, porque yo lo identifico muchísimo. Me vienen a la memoria muchos pacientitos de que la mamá comenta, es que no me come esto en la casa, pero en la terapia, en alguna terapia que estamos haciendo de que galletitas o donitas o demás, sí lo come. Entonces se puede identificar por ahí y podemos ver qué camino tomar para ayudar a nuestros hijos en casa. Y eso también quería preguntarte, ¿con qué especialista ir de primera mano? Hay veces, familias, y lo quiero comentar, que vienen a terapia de lenguaje y lo que nosotros hacemos es una valoración. La valoración es como primera parte, una historia clínica. Cada terapeuta lo hará diferente. Creo que estamos hechos a la misma escuela. Hacemos una historia clínica en donde preguntamos una cuestión de qué come, cuando lo come, el tipo de alimentos y demás. Pero ¿con qué especialista tienen que ir en primera instancia si solamente es una cuestión de alimentación? Si solamente es una cuestión de alimentación, hablando de lo sensorial, dices, de que no fuera algo sensorial. Sí, Sí, que fuera no algo sensorial. Mira, hay algunas nutriólogas que tienen como esta base de como esta preparación para decir, yo te voy orientando en qué ofrecer y este tipo de manejo. Entonces, se pueden acercar a la nutrióloga o se pueden acercar a un terapeuta en alimentación que aunque no sea una cuestión aunque no sea una cuestión sensorial, sí les puede dar la pauta para decir, ¿sabes qué? Desde bebitos, ¿no? Desde la silla, cómo deben de estar sentados, lo que te comentaba ahorita, no la tele, cómo establecer la rutina, de qué manera ofrecer el alimento. De esta manera los puedes ir orientando, tío. Entonces puede ser un nutriólogo o puede ser el mismo terapeuta de alimentación. Porque vas con el pediatra regularmente, pero luego también lo que pasa es, a veces los pediatras es como con el lenguaje. No se preocupe, 2 años y no habla el niño, no se preocupe, ya va a hablar, métalo al kinder o métalo a la guardería. Y a veces
pues resulta que sí era algo un poquito más de alarma, que era un poquito más de seguimiento. Entonces, pues el pediatra sí nos va a checar nada más la parte de la salud, que no esté anémico, que esté bien nutrido, y ya buscar a lo mejor alguna nutrióloga o un terapeuta de alimentación que nos ayude con este establecimiento de hábitos. Ok, perfecto. Entonces es muy importante que sepan que sí hay gente preparada para ayudarlos en este sentido. Como, ¿tú cuál certificación tienes, perdón? Es la de TalkTools. TalkTools. Ajá. Ok, muy bien. Por ejemplo, Livier que nos comentaba es terapeuta de lenguaje, pero hizo esta certificación y para poder ayudar aquí a sus pacientes y pues a más que lleguen por esta problemática. Porque no sé si sea mi imaginación, se me puedas corregir en esto, pero se está presentando más. Hay una incidencia más alta actualmente de los niños que son quisquillosos para la comida. Sí, sí se está presentando más. Y hay una razón. Pues realmente creo que tiene que ver mucho con esta parte de la vida más acelerada, porque a veces también me acuerdo hace poco me contactaba una mamá, me dice, oye, pues es que no le puedo establecer un hábito de alimentación porque no la vivimos fuera de casa, ¿cómo le voy a hacer? Todo este tipo de cuestiones. También tiene que ver como ahora ya también está más alta la estadística de estos trastornos del neurodesarrollo. Entonces, al haber un trastorno del neurodesarrollo, pues obviamente también hay cuestiones sensoriales que los niños van a estar trabajando. Otra cuestión a la que yo personalmente se lo atribuyo también es esta parte de que a veces confundimos la crianza respetuosa en decir lo que él quiera, como él quiera, y él me va a ir marcando la pauta, y a veces no es así, o sea, como les decía, hay que ofrecer, hay que establecer este hábito de alimentación, y, y, y en sí, como adultos, como sociedad, tenemos malos hábitos alimenticios, entonces no podemos estarle pidiendo al niño pues algo que nosotros no hacemos. Por ejemplo, yo soy malísima para tomar agua y viene desde un patrón familiar, ¿no? O sea, yo les platico que en mi casa de mis abuelos se compraban las cajas así de refresco, entonces ya a mi abuela a estas alturas le dices, oye, ¿quieres agua? No, me oxido. Entonces nos dimos cuenta en un momento que mi hijo no tomaba agua. Entonces me decía mi esposo, pues claro, tú no tomas agua como quieres. Entonces también los hábitos que llevamos nosotros hacen que pues esto vaya creciendo, vaya aumentando la problemática. Sí, creo que eso es bien importante. Justo ahorita yo subí un video en donde decía cómo aprenden los niños. Y pues los niños aprenden por medio de la imitación. Pero lo importante no es lo que le digas, es lo que haces. Entonces los niños, familias, están al pendiente de todo lo que hace mamá y papá. Y no por un juicio, sino porque eres su medio de aprendizaje. Van a imitar. Y pues eso es un muy buen tip para cerrar el día de hoy. Y antes de cerrar, quisiera que nos comentes por último, Olivier, algún mito sobre problemas de alimentación, sobre niños quisquillosos, para que ya no lo crean en casa y no lo sigan compartiendo. ¿Algún mito? Pues eso, hay un mito que he escuchado de que es que a los niños no les gusta la carne. Hay una etapa en que sí, como te comentaba ahorita, si no tienen ellos como estas habilidades de masticación para poder, entonces a veces hay niños que la chupan y la escupen, o hay niños que de plano no la aceptan, pero no es porque no les guste, sino porque hay una habilidad ahí previa que tenemos que estar trabajando, que estamos observando. Entonces, pues yo creo que sería un mito que he escuchado así últimamente, que es que no les gusta, no es que no les guste, es que hay que ver por qué no la están pudiendo tolerar, ¿verdad? En este sentido. Sí, presentarla. Oigan, también uno chistoso que me acabo de acordar rápidamente es de que no les des queso porque si no, no van a hablar. Ajá, Esto sí. es algo que más del lenguaje. Familias, espero que esta información haya sido de bendición, de ayuda a todos los que nos están viendo del otro lado de las pantallas. Compartan esta información con la persona que crees que lo necesita. Cualquier duda, cualquier información, les voy a dejar el contacto de Livier. Ella está aquí al igual que yo en la ciudad de Chihuahua, pero por favor, si nos puedes decir redes sociales en donde te encuentran.
Claro que sí, estamos en Centro Lista, lo pueden buscar en Facebook como Centro Lista y en Instagram también, o mi red social personal es Terapeuta Livier Rascón, tanto en Facebook como en Instagram, estamos a la orden para cualquier cosa. Perfecto, cualquier valoración, si tu niño es un niño quisquilloso al comer, pueden ir a una valoración aquí con la terapeuta Livier. Les dejo la información. Gracias, Dios les bendiga. Nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos. Bye bye.